Hola, hola, muy buenos días. Aquí inicia el Congreso de la Mañana. Soy Sagrario Gómez y junto a Patricia Arbaje vamos a compartir la mañana de este martes 2 de septiembre. Y ya están sonando las campanas de Navidad y los que son muy fiebruces con el tema navideño ya están sacando el arbolito y todos los vericuetos navideños. ¿Qué tú qué? Buenos días, bienvenidos al Congreso de la Mañana, como dice Sagrario, aquí el Congreso de las Mujeres, por un ratito solamente, porque ya prontamente se integran. No hay problema, si quieren que no vengan. Randy, no hacen falta para nada. No, espérate. Hacen falta. Ese concepto de las mujeres de que los hombres no hacen falta, claro que hacen falta, nos complementamos. Cuando uno vaya al supermercado es importante apagar que el agua, la vayan. luz, el teléfono, todo eso. No, mentira. Pero como yo nunca he tenido ese complemento, no me hace falta. Ah, no, pues yo sí, Dios lo bendiga. Y me le dé mucha vida y salud. Mi papá. Desde mi papá, mis hermanos, mi esposo, y estoy trabajando para que mi hijo también. Usted es una mujer privilegiada. Estoy trabajando para que mi hijo también. Usted es una mujer privilegiada de la vida. Bueno. La vida la ha premiado, gracias. la ha puesto en una posición interesante. Gracias a Dios. Y yo le hago honor a eso, los honro y rezo por ellos. Señores, a mí me ha tocado de este lado de la vida, no tan mala realmente, no me puedo quejar, pero he tenido menos facilidades que la suya, que no es malo, es parte de la vida, porque la vida trae de todo. Entonces usted no puede pretender siempre que usted se merece esto, que usted porque la vida no le dio esto. No, usted tiene que aprender a validar y a valorar lo que la vida le dio. Así es, y hacer de esas situaciones, crear las oportunidades. Tú sabes que... y además, te voy a decir una cosa, eso ayuda mucho a desarrollar al ser humano, independientemente de mujer o hombre, las condiciones en las que tú naces, que pueden ser distintas, que son distintas a las demás, te hacen desarrollar y exponenciar tus habilidades y tus bondades, y tú sabes. Mira, yo decía en día pasado que estábamos discutiendo sobre el avance de la educación en la República Dominicana, más allá de las estructuras, que realmente hubo un cambio estructural en la pasada gestión del país, en el que hubo construcciones por mamacita de aulas, pero también hubo un cambio curricular y una visión diferente hacia la potencialización del pensamiento crítico. Porque es que a nuestros niños hay que enseñarlo más de 2 más 2 y más del dictongo y el triptongo. Hay que enseñarlo a tener respuestas a las situaciones emocionales que trae la vida, porque a veces hay niños muy, muy inteligentes que no saben cómo enfrentar las pequeñas cosas que la vida te trae. Entonces hay que trabajar la inteligencia emocional más allá de la académica. Que es más importante. Claro, por eso tenemos tantos problemas mentales, tantas situaciones y se requiere tanto saneamiento y hay que crear políticas públicas para trabajar la mente, para ocuparse de la mente. Así Pero es que no estamos enseñando a nuestros niños ni en la casa ni en las escuelas a tener primero un pensamiento crítico y segundo a manejar la inteligencia emocional. Así es, pero bueno, entonces vamos con esa reflexión. Yo creo que no debería decir una frase. Sí, es importante. Porque eso es más importante que lo que yo voy a decir. No, tú sabes que yo tengo una frase peligrosa. Yo sé. Bueno, ustedes... Por eso es que le estoy motivando a que la diga. Ustedes nos siguen y ustedes reconocen que los martes es el día que nosotros tenemos más contenido, porque nosotros venimos de la semanal con el presidente Luis Abinader los lunes en la tarde, que es el espacio que el presidente ha creado para hablar de su gobierno, de los planes, de los avances, y por supuesto pues la prensa aprovecha y le hace algunas preguntas, a veces de gobierno y muchas veces de política. Entonces la frase de hoy yo la busqué a propósito de todo esto, es de Benjamin Franklin y Sagrario le hará la interpretación. Así como hemos de rendir cuentas por cada palabra inoportuna, lo haremos también por cada silencio innecesario. Ay. ¿Tú sabes a qué yo me refiero? Hey. Pues yo traje esta frase porque nosotros estamos viviendo en la República Dominicana un momento donde se habla de un presupuesto complementario que fue cambiado el ministro de Hacienda y que ahora está trabajando el plan económico del próximo año, pero también tiene que ver con este y por supuesto ha salido a la luz algo de los últimos 4 años o 5. Porque ya hay que incluirlo. Y es que el nuevo ministro de Hacienda ha encontrado que en muchos ministerios hay partidas presupuestarias desde el 2020
hasta el 2024 que no se ejecutaron y ese dinero estaba en cuentas en el olvido. También he encontrado que muchos préstamos, esos préstamos que nosotros todos los días decimos otro préstamo y para qué, y el seguimiento, y le estamos debiendo y estamos tomando prestado para pagar cuenta corriente, pues muchos préstamos fueron tomados, desembolsados y están en cuentas de esos ministerios sin ejecutar. Sin embargo, cada vez más préstamos, cada vez más déficit presupuestario, cada vez más déficit del país, cada vez peor y dinero en banco. A raíz de todo esto, se tiene que hacer un reajuste en el presupuesto. Y a mí me llamaba la atención porque yo pensaba que era el presupuesto más préstamo que viene. No. Se nos explicó que este ajuste presupuestario lo que obedece es a poder sacar esas partidas, por ejemplo, del Ministerio de Educación que no se ejecutaron y ponerse al Ministerio de Interior y Policía, que lo necesita. O un préstamo que se tomó para medio ambiente, cultura o deporte, como aquel que se criticó para cambio climático, para mitigar cambio climático, no se ejecutó por completo y hay un dinero ahí, entonces se necesita en salud pública. O se necesita para ampliar ayudas sociales. Entonces, es ese ajuste que estamos viendo que está muy bien, porque ciertamente quizás por un tema de protocolos, de procesos, de imposibilidad de obras, que en un principio tú haces un estudio de suelo y ahí se va a hacer una escuela, pero después hay un problema, una litis en ese terreno y esa escuela no se puede construir. Excelente. Ese dinero entonces se puede usar para otras cosas. Pero tenía que venir el licenciado Maguín Díaz 5 años después a descubrir eso. ¿Dónde está Jochi Vicente? No, ¿dónde estaba Jochi Vicente? No había nadie que pudiera ver el accionar de Jochi Vicente durante 5 años. Pero es que si quien dirigiera la nación dominicana fuera médico, yo lo puedo entender. Pero es un economista que se supone, primero, el jefe del Estado tiene que hacer mesas. De hecho, hace ¿cómo se llama? La mesa de trabajo, gobierno, la que yo se supone que hay mesas de trabajo. Entonces, durante 5 años, en algún momento se debió cruzar la información de qué tú estás haciendo y de cómo vamos. Ahora, la responsabilidad, sin lugar a dudas, recae por completo en la cabeza del gobierno. Eso, ahí no hay discusión. Sin embargo, no está solo en la responsabilidad. La oposición política de este país también tiene mucha responsabilidad por haber sido displicente durante estos 5 años y haber permitido que de este país hicieran todo lo que se quiso hacer sin hacer una sola crítica. Por estar perdidos los del PLD en sus diatribas internas y con la cabeza oculta. Los de la Fuerza del Pueblo que también se olvidaron. Y no salieron ninguno a sacar la cabeza por los recursos, por los beneficios de la República Dominicana. Por lo que se estaba haciendo cuando todo el mundo sabía que a cada rato estaban aprobando un bendito préstamo sin explicación alguna. Sin explicar, que decían que era para una cosa y finalmente no se aplicaba. Cuando se sabía que a mitad de año ya los presupuestos estaban agotados en los diferentes ministerios y nadie preguntaba nada y nadie decía nada y nadie se preocupó. Ciertamente la responsabilidad primaria es de quien dirige la nación dominicana en el día de hoy, pero eso no exime de culpa a la oposición. La oposición también es cómplice del desastre en el que estamos en este momento. Y yo te agrego más, porque ciertamente el presidente, la oposición, lo que tú quieras, sin embargo, desde campaña antes del 20, el eslogan y lo que se vendió fue el cambio, transparencia, seguimiento. Yo trabajé en una institución pública y trabajé en una institución pública que el alcalde era de la oposición y en el 2020 yo recuerdo que miembros de la Cámara de Cuentas y de la Contraloría General de la República se tiraban en el Ayuntamiento de Santiago como SWAT. Como si nosotros nos estaban haciendo un operativo de la DNCD, la DEA, la FBI en conjunto con la Interpol. Para auditar, para revisar, para ir oficina por oficina y partida presupuestaria y una falta de la ejecución de presupuesto. Y eso es trimestral. Trimestral, nosotros tenemos que rendir a Cámara de Cuentas y a la Contraloría General de la República las partidas de la ejecución presupuestaria. Y eso es lo que nos midía el SISMAP.
trimestral. Entonces, trimestral hay organismos e instituciones que revisan el tema de partidas de ejecución presupuestaria. Y al año tú sabes si tú lo ejecutaste, si tú no lo ejecutaste, cuánto tú tienes en cuenta. Y eso es violatorio a la ley. Eso es violatorio a la ley. Y nosotros decíamos en el Ayuntamiento de Santiago, pero esto es increíble, me recuerdo palabras del alcalde Abel Martínez, candidato presidencial, que decía, pero esto es el colmo, que yo tengo que estar atrás de los contratistas para que cubiquen y yo pagarles. Porque él quería cumplir con esas partidas presupuestarias, porque eso te afectaba trimestralmente. Cuando tú en un trimestre no hacías pagos, la cuenta estaba abultada y en otros trimestres tú hacías todos los pagos juntos, eso afectaba las partidas y nosotros teníamos gente dentro de la institución que le daba seguimiento. Y entonces ahora yo digo, o sea, no es nada más Jochi Vicente, no es nada más el presidente, también que la oposición no tiene tantos accesos porque... Y tengo que referirme a eso. La ex candidata vicepresidencial Soraima Cuello, miembro del comité político del PLD, en un programa de televisión dijo que solicitó vía acceso a la información y no se le dio y se le dio a medias. Le dijo, aquí está esto, pero eso no te lo podemos dar. Y el presidente ayer dijo que a ella que vaya a la justicia. ¿Tú crees que entonces qué oposición puede hacer si yo te estoy pidiendo la información y tú no me la das, me la das incompleta? Ahora, dentro de cada institución del Estado hay departamento de contabilidad, de auditoría, financiero, de contraloría. Todo eso está ahí adentro, además del administrativo. ¿Cómo era que todas las instituciones que hoy el licenciado Maguindía está tratando de reestructurar con un tema de presupuesto, por 5 años no se dieron cuenta que tenían 5 años no ejecutando presupuesto y con dinero guardado? ¿Cómo? Pero ¿y dónde están los diputados y los senadores? Y siguieron haciendo más préstamos. Ajá, pero ¿dónde están los diputados y senadores? Lo que yo siempre he dicho. Usted aprobó un préstamo. Tenga la responsabilidad de ir a esa institución y darle seguimiento a ese préstamo que usted aprobó. Porque para eso usted está, para fiscalizar. Usted tiene un año, esta legisladora de ahora tienen un año. Usted tiene un año aprobando mensual préstamos. Pero usted encontró préstamos aprobados. ¿Dónde está el trabajo suyo? Nada más hace videito corto para YouTube, para Instagram y para TikTok. Yo la verdad que estoy decepcionada de los ministros y funcionarios de este gobierno, todos conocidos por alguna razón mía, todos con unas hojas de vida envidiables, que han viajado por el mundo entero y se han formado con títulos que muy pocos pueden ostentar. Universidades de prestigio, empresas multinacionales, miembros de familias empresarias con éxito. Y esta gente no han podido supervisar trimestralmente, anualmente sus presupuestos, sus instituciones. Y todavía tienen los timbales de decir que este es el país que más ha crecido y que la economía... Y es verdad que ha crecido. Pues los índices están ahí. Y esos números no se lo inventa uno. Pero que no ha crecido el país. Han crecido 10 y por promedio le toca a 20. Yo de verdad que tengo meses diciéndole que la semanal cumplió su objetivo. Ahora pareciese que la semanal el presidente Luis Abinader la tiene para deshacer el objetivo que cumplió en el 24. Bueno, la verdad es que sin lugar a dudas que en un momento determinado esa herramienta de comunicación le fue bastante útil. Quizás a través de esa vitrina es que se pudo repetir en el periodo e influir en la gente, porque recordemos la función de la publicidad y la propaganda desde los siglos de los siglos. Esa es parte de la función, influir en el pensamiento de las personas, en las que luego se convierten en las actitudes, y obviamente jugó un papel importante la semanal. Pero es que los lunes no estamos frente a un jefe de Estado, los lunes estamos frente a un dirigente político, y la verdad es que últimamente, por alguna razón, el presidente luce desenfocado. El presidente de la República está algo turbado. Uno comprende que en la situación en la que está el país en este momento, en la que la mayoría de los servicios básicos han colapsado y que es tan frustrante ver el inicio de un año escolar con los niveles de desaprobación en el que está el tema del agua potable, el tema de la energía eléctrica. La verdad es que estamos en una situación difícil y uno entiende realmente la actitud del presidente y el enojo que tiene. También porque no lo ayudan los funcionarios de la
la manera que deberían. Sin embargo, creo que esto le está lacerando la imagen al presidente y al gobierno más allá de lo que ya la tiene. ¿Y tuviste lo que respondió? Hay que reponderar, No, creo que hay que hacer una redefinición de este instrumento de comunicación, porque cuando hacemos uso de una herramienta de comunicación debe cumplirse con los objetivos, y yo creo que hace tiempo que ya la semanal no cumple con esos objetivos. Ahora, no es a mí a quien me corresponde desde este podium llamar la atención. Yo solo pongo sobre la mesa para que quienes toman la decisión pues lo ponderen, porque la verdad es que es deprimente el espectáculo que se monta cada lunes desde el Palacio Nacional y en el que no deja bien parado al mandatario, a quien dirige la nación dominicana, y debe estar revestido de una formalidad que además nos ha tenido acostumbrado a eso, y ahora mismo esa no es la imagen del presidente de la Como República. dice, se le está viendo el forro. ¿Viste lo que respondió cuando fue cuestionado con el nombramiento de Zorrilla Osuna? La verdad es que los partidos políticos, todo el que está en temas de política sabe que hay un momento en el cronograma de la campaña que está destinado a las alianzas políticas, y todas las alianzas suman, sin lugar a dudas. Pero en el caso de Zorrilla Osuna es una suma que resta. Y esa suma que resta ha servido en todos los gobiernos, y él, ¿cuál fue la palabra que dijo el diputado de aquí de Santiago? Robinson Díaz. Pero fue Antonio Marte, no fue a Zorrilla Pero parece Osuna. que ese parásito gravita en el Estado dominicano y se mueve de gobierno en gobierno. Y el señor Osuna también padece de la misma bacteria. Sin embargo, es altamente valorado por el hoy presidente Luis Rodolfo Abinader y Corona y beneficiado con un decreto que lo posiciona en el desarrollo fronterizo. Bueno, porque es que lo que digo, en el cronograma de la campaña hay un espacio destinado a las alianzas, y en ese momento esa de sumatoria llegó esa resta. Entonces, y digo que la sumatoria llegó a la resta y parecería una contradicción, pero no lo es. En su momento fue importante y sumó, pero subirlo al tren restaba. Entonces por eso se pasó 5 años allá, en los Bleach. Entonces ahora lo pusieron aquí. Recordemos que el expresidente decía que Inespre estaba quebrado cuando lo gestionaba el Zorrillo Osuna. Entonces fue cuestionado ayer en la semanal, y entonces ahora el presidente, donde dijo digo Diego. Entonces dijo que Inespre estaba quebrado, pero no era por un mal manejo de Zorrillo Osuna, era que no le daban los fondos. Y que entonces ahí quiso hablar de la hormiga, cuando se le preguntó por la jirafa, que tiene el cuello largo y ve la hormiga. Entonces dice que cuando él llegó y encontró a Inespre quebrado, incluso se le recomendó eliminar esa institución, y él dijo que no, que lo que había era que dotarla de fondos para que cumpliera la misión con la cual fue creado. Entonces que había que darle fondos para el sector agrícola y en fin. Entonces ya ahí se fue por de Inespre y los fondos y su plan de gobierno y de cómo ha podido revivir esa institución, y salió de la cuestionante de que dijo y ahora dice Diego. Bueno, con esto nos vamos a una pausa. Mira algo. Él lo tenía que nombrar necesariamente. Yo eso no lo discuto, porque que fue una coyuntura y en su momento jugó su papel. Pero mire, mi hermano, después de que una gente a usted lo obliga a jurar, y usted jura, presidente de la República. ¿Pero qué juró? Entonces, ¿un presidente de la República juró? No es fácil. Tenía que hacerlo, porque como un presidente de la República levanta la mano derecha y jura. Una situación complicada, ¿oíste? Es difícil. Que lo va a nombrar, yo nunca había visto eso. Es difícil. Y el presidente cumplió. Pero es que fue difícil. Vamos a cumplir. La verdad es que yo no quisiera estar en los zapatos de Luis Abinader. Una cantidad extraordinaria de acuerdos para poder llegar al poder con gente que quizá no eran afines en términos ideológicos. Una cantidad de funcionarios que no lo ayudan a dirigir la nación, que él está en merengue y ellos están en dembow. O él está en bolero y ellos están en dembow, porque obviamente están más rápido que él. Él promocionando la anticorrupción y ellos haciendo de todo. De todo. Ahora, ¿dónde está el error?
del presidente Abinader, que eso lo destituye a la gente. Y entonces el Ministerio Público Independiente no tiene un pequeño problema de visión y de oído y no está ni viendo ni oyendo en este momento todo ese run en términos de corrupción. Porque mire, mi hermana, ese reportaje que hizo Yulisa Céspedes de educación, de CDN sobre educación, eso no es para que un ministro se vaya para su casa a beber café. Pero vamos a hablar de eso, porque eso pique se extiende cuando regresemos para cumplir con los compromisos comerciales, para que se integre el hombre que nos acompañará, que nos está haciendo señas, el caballero, que hemos cogido este programa, este congreso para él, y entonces tenemos que cumplir con esa cuota. No se mueva, regresamos en breve.